Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro Ven, sígueme con la familia Zurita. Y en esta ocasión estamos muy contentos aquí en este castillo, celebrando la entrada triunfal, que es una de las cosas que hablamos en esta clase. Y para celebrarlo, vamos a hacerlo con esta torta de una manera novedosa, que me la voy a comer yo solito. Bueno, también te voy a convidar un poquitito. Bueno, y esta clase va a ser súper importante, porque... ¿Papá? ¿Qué pasa? Necesito decirte algo importante. Oh, pero dígamelo nomás, más ratito después de que termine la clase. Entonces... ¿Papá? ¿Qué? Que necesito decirte algo muy importante. Pero este también es muy importante, es una clase muy importante. Pero papá... ¿Qué pasa? Que van a venir visitas. ¿Visita? Oh, bueno, hay que atenderla después de la clase, que ahora está muy importante esta clase. Pero papá... Ya, ¿quién viene? El rey. El rey. Ya, pues. Después, entonces, ¿qué es el rey que está? ¡El rey! Esto, que vamos a tener que atenderle. ¡El rey! Oh, ¿qué se escucha? Y con ustedes el rey Ignacio. El rey Ignacio. El rey Ignacio. Hola, señor rey. Bienvenido. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le va a dar al rey de bienvenida? ¿Qué le voy a...? ¡Ah, un globo! Ahí tiene un globo de... No. Ah, ya sé, la corbata, ¿le gusta la corbata? Es muy linda. ¿Qué? Mi lente. No, sí, no, hay que ser tonta, muy bien. La torta. ¿Cuál torta? ¿Cuál pastel? ¿Qué torta? Bueno, si el rey está bien, tome, señor rey. Llévese la tortita. Bueno, nosotros nos vamos. Bueno, qué raro, ese rey me parecía familiar. Bueno, de todas maneras, de eso habla justo la clase, de que tenemos que recibir al rey, que es Jesucristo en este caso, de la mejor manera posible y darle, quizás no una torta, pero sí nuestro corazón. Así que vamos a ver la clase, mientras veo que como yo, que qué raro ese rey. Imagínense tener la visita de una persona muy importante, un rey, más aún, el rey de reyes. Si caminase junto a su séquito por las calles, ¿iríamos a verle? ¿Qué haríamos para observarle mejor y escucharle con mayor claridad? Si nos visitara en nuestros hogares, ¿cómo lo recibiríamos? Y si ese rey fuese Cristo, ¿qué haríamos para recibirle aún en nuestro corazón? Nos acercamos a la última semana del ministerio terrenal del Salvador. Jesús entraba en Jericó y multitudes lo rodeaban, porque su fama era indiscutible y nadie podía permanecer impávido ante su presencia. Zaqueo no era la excepción. Probablemente de origen judío, pero que trabajaba como jefe del grupo local de publicanos, cobradores de impuestos, y logrando una gran riqueza en aquel trabajo para los romanos. Los publicanos eran despreciados por los judíos y tildados de deshonestos y traidores. Pero Zaqueo sabía que aún entre los apóstoles de Cristo había escogido a un publicano. Por todo esto y más, tenía un fuerte deseo de conocer al Salvador, y cuando supo que estaba en su ciudad, no dudó en ir a buscarlo. Este deseo pudo verse truncado cuando Zaqueo vio la muchedumbre que rodeaba a Jesús, puesto que al ser bajo de estatura, le era imposible verle. Pero no se rindió. Subió a un árbol de donde sabía que pasaría el Salvador y le esperó. ¿Cuál fue su sorpresa cuando no solo le vio, sino que Cristo le llamó? Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Todos murmuraban, porque Cristo iba a alojarse con un pecador. Pero el Salvador veía por sobre la apariencia de las personas, aún sobre los hechos de su vida, porque veía el corazón y reconocía en Zaqueo un hombre de un corazón sincero y dispuesto a someterse a la voluntad del Señor. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fijémonos nuevamente en la actitud de aquel publicano. Fue a buscar a Cristo, no se dejó vencer ni por los prejuicios de los judíos ni por sus limitaciones físicas. Cuando el Señor le llamó, no tardó en responder, sino que descendió deprisa y más aún, no lo hizo de mala gana.
sino que lo recibió gozoso. Y no solo esto, sino que al hacerlo estuvo dispuesto a cambiar su vida, con lo que Cristo mismo admitió que su nuevo camino le conduciría a la salvación. Era difícil creer que fuera el primer día de la última semana mortal del Salvador, aún más al ver lo que pasaría a su llegada a Jerusalén. Cosa que no solo vieron los que estaban allí presentes, sino también los antiguos profetas que testificaron de aquel día. Cerca de Betfagé y Betania, Jesús mandó a buscar un pollino, una especie de asna, para que sobre él hiciera su entrada en Jerusalén. Hacerlo de esta forma era un símbolo de paz y humildad, contrario al Mesías que esperaban los judíos, uno que trajera batalla si fuese necesario para liberarlos de los romanos. Pero la libertad que les daría sería aún más grandiosa. Y sin entenderlo del todo, al ver a Cristo acercarse en un pollino, todos pudieron percibir la grandeza y humildad de aquel que venía de tal particular forma. Imagínense el cuadro. Era el inicio de la Pascua y la ciudad estaba atiborrada de personas. Y al ver a Jesús, le rodearon y multitudes lo seguían con actitud de alabanza. Tendían sus mantos por el camino, mientras que otros cortaban ramas de los árboles para tenderlas también. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás de él aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. El elder James E. Talmage describió el impacto que debe haber causado este acontecimiento en sus contemporáneos. Los gobernantes de la nación lo habían rechazado y ridiculizado sus afirmaciones. La manera de su entrada debió haber llamado la atención de los eruditos, maestros de la ley y los profetas, porque con frecuencia se citaba entre ellos la impresionante predicción de Zacarías, cuyo cumplimiento Juan el Evangelista ve en los acontecimientos de este domingo memorable. La profecía de referencia dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por ende, no todos estaban contentos. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros para recibir a Cristo como nuestro Rey? ¿Lo reconocemos? ¿Lo alabamos? Recordemos que el término Hosana es un símbolo de alabanza que significa sálvanos. ¿Estamos pidiendo de Él salvación y hacemos lo necesario para obtenerla? Durante el segundo día de aquella semana se suscita un cuadro muy particular. Volvía Jesús de Betania a Jerusalén y tuvo hambre, y en el camino vio una higuera. En aquella época del año no era raro que las higueras no tuvieran frutos, pero la apariencia de esta hacía pensar lo contrario, al estar lleno de hojas. Al percatarse de la frondosidad engañosa de la higuera, Jesús la maldice y ésta se seca. Sus discípulos quedaron asombrados al ver el resultado. Y respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte decís: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero aquel acto tenía muchas razones de ser. Además de servir de demostración del poder de Dios, era un símbolo del estado en el que se encontraba el pueblo judío. El elder Talmage explicó: el frondoso árbol sin fruto era símbolo del judaísmo, que ruidosamente proclamaba ser la única religión verdadera de la época, y condescendientemente invitaba a todo el mundo a que viniera a participar de su rica y madura fruta, cuando en realidad no era sino un crecimiento innatural de hojas, desprovisto del fruto de la temporada y careciendo de siquiera un bulbo comestible retenido de años anteriores, porque lo que de fruto anterior le quedaba estaba tan seco que para nada servía y aún repugnaba por su podredumbre, picada de gusanos. La religión de Israel se había degenerado en una mojigatería artificial cuya ostentación y vana profesión sobrepujaba las abominaciones del paganismo.
Más aún, los líderes de los judíos, en forma jactanciosa, les gustaba compararse con la higuera, y ahora su símil era evidente. La falta de fruto de aquel árbol lleno de hojas era como aquella hipocresía de los que pomposamente mostraban en su exterior lo que su corazón carecía. Aquella falsa diligencia de seguir a Dios. Cristo, en forma muy directa, infligió varios duros epítetos a aquellos falsos líderes, resaltando aquel estado hipócrita de sus corazones. Les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio». Estaban en presencia del Rey de Reyes y solo pensaban en el riesgo de la pérdida de su poder como líderes y gobernantes de aquel pueblo. Estaban en presencia del tan esperado Mesías y no escuchaban con su corazón y menos obraban en consecuencia. Y con esto perdieron una oportunidad única. Si tan solo hubieran escuchado la sencilla magnificencia de aquel que venía para salvar. Toda esa reglamentación que aquellos líderes ocupaban, casi de forma de opresión ante este pueblo, olvidaba las bases del evangelio básico de Cristo. Lo que él mismo les recordó cuando un intérprete de la ley le preguntó para tentarle: «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?». Y Jesús le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Aquí se halla la clave del evangelio y los mandamientos. El pueblo se sentía abrumado como cada uno de nosotros puede sentirse al ver los mandamientos como un camino difícil de transitar. Pero cuando entendemos que la clave es el amor a Dios y al prójimo, todo se vuelve más fácil. Más aún, es el amor de Dios la clave, porque si amamos a Dios, no podemos no amar a nuestro prójimo. Ambos mandamientos van ligados, y destaco que debemos hacerlo no solo de forma exterior, sino desde el corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. La obediencia a esos dos mandamientos es el medio para sentir más paz y gozo. Cuando amemos y sirvamos al Señor y amemos y sirvamos al prójimo, sentiremos de forma natural mayor felicidad, y esa es la mejor manera de obtenerla. No olvidemos que Cristo es el centro de todo. Él es nuestro Rey y Salvador. Eso es un hecho. Pero que le busquemos, lo alabemos y lo sigamos, eso depende de nosotros. Alabemos y amemos a nuestro Rey con nuestros hechos y sobre todo con nuestro corazón, para que al hacerlo, el amor para con todos sea nuestra guía y camino hacia la salvación y eterna felicidad. Sigamos estudiando Ven, sígueme. Muy bien, queridos hermanos, ahora viene la sección que a muchos les gusta, la de la Sofía Pregunta. Pero antes y como siempre queremos agradecerles por sus comentarios. Les invitamos a que sigan haciéndolo, así como les invitamos a que sean parte de nuestro grupo de Facebook de Ven, sígueme con David Zurita. Allí pueden encontrar las escrituras que leímos durante la clase y también las citas, para que las tome y las comparta con todos. Y también les invitamos a que bajen la aplicación de Scripture Plus. Es completamente gratuita, es su complemento perfecto de las escrituras y allí también pueden encontrarnos. Ahora sí, vamos con el comentario de la semana pasada. Vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Ana Berta Morales. Gracias, familia Zurita, seguiré ese consejo, que mientras esté en esa tierra le preguntaré: ¿qué más me falta? Bendiciones, familia. Muy bien, hermanita. Y una de las cosas que nos puede ayudar a mejorar justamente tiene que ver con la pregunta de esta semana. ¿Cómo podemos recibir a Cristo como nuestro Rey? Escriban en los comentarios, también denle like y suscríbanse al canal. Y también compartan este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio. ¡Chao! ¡Chao!